¿Sabes qué sensación tengo? Que, o sea, que joder, vamos a pegar a los 2000 programas y al final las recetas que aprendemos aquí, pero en casa siempre hago lo mismo. ¿No tienes ese rollo? Hombre, a ver, ¿El es síndrome que... ese que dices tú, lechuga, pechuga? ¿No? No, pero es que en casa tampoco, es que son otras circunstancias. Yo al final tengo el sota caballo rey y así no pienso y optimizo el tiempo, la compra, ya vaya quien vaya sabe lo que tiene que comprar y lo que se come en casa. El otro día iba a Noeta y me toca a mí los bocatas de todos. ¿Vale? Sota caballo rey, tío. Bueno, pues anda que no hay cosas que caben entre pan y pan. Ahí tienes un montón de cosas, menos la sopa. Y ya meten sopa dentro de pan, que eso también ¿Ah, sí? lo he visto yo. Sí. Joder. El borcho, ¿cómo es esto? Esto es dentro de un pan así. Bueno, pues hoy vamos a hacer 2 bocatas, entre pan y pan. Se va a llamar el programa de hoy. El primero vamos a hacer un lobster roll, que no es de lobster, va a ser de langostino. De ¿vale? prawn. Vale, de prawn. Y luego vamos a hacer un bocata también dulce, de plátano caramelizado con fresas. Es buenísimo eso. ¿Sí? ¿La has dado? En mi casa hacemos mucho tostada de plátano. ¿No? Es buenísimo. A los niños, cuando les empezamos a dar la fruta, pues fue una manera... Probadlo en casa, luego lo vais a ver, os va a encantar. Vale, vale. Está súper bueno, ¿eh? Pues Y se puede combinar eso con más frutas o con yogur o con crema de cacao. Está buenísimo. Venga, A mí, desde luego, ya me hubiera gustado una merienda así cuando era pequeña. tú imagínate... Pero no la del plátano, ¿eh? La de los langostinos, ¿eh? No, tú vas a Noeta a ver el partido, que me toca a mí, te sacas ahí un... Te dan un bocado. Al bocata. Uno como el que vamos a hacer hoy, ya veréis, ya veréis. Venga. Pues bocatas son los que ya no se come. Un famoso actor que ha revelado cómo ha bajado de peso y es que ha sido dejando el gluten. Hoy vamos a hablar de eso. ¿Verdaderamente dejar de tomar gluten como hacen las estrellas de Hollywood sirve de algo para adelgazar? La respuesta te va a sorprender. Toma ya. Nosotros vamos a enriquecer de otra manera especial vamos a llamarle roll, no lobster, porque es prawn. Entonces, este roll, ¿vale? Bueno, prawn roll, Prawn roll. ¿no? Eso es. Langostino roll. Langostino Tú como roll. hablas como te sale de las pelotowers. Chino roll. Le quitamos el langos y le pones chino roll. Sería el cartel del bar. Tinos. Tinos. Ya. Bueno, y nos vamos a por otra delicia entre pan y pan, que nos la sirven en un bar que nos encanta, el bar Calcario, un proyecto de María, que la conocemos de la Manducateca, y Sergio. Kaixo, cuéntanos, Sergio. Kaixo, muy buenas, yo soy Sergio y os voy a presentar hoy mi proyecto Calcario Bar de Vinos junto a mi socia María de la Manducateca, que ya conocéis, aquí en la zona de San Mamés Intermodal, aquí en Bilbao, ¿vale? Un proyectito un poquito diferente y os presentaremos uno de nuestros platos que nos definen, que es la croque monsieur, ¿vale? Que es un sándwich típico francés. Nos vemos en un ratito. Qué majete. Vamos a rematar nuestro menú de la mejor manera posible, con una tarta clásica. Ya sabéis que si os digo esto, estoy invocando al gran Íñigo Sarobe, que nos espera en Vera. ¿Qué has pensado para hoy? Kaixo pareja, aquí estamos como siempre en Sarobe, en Vera, y hoy dentro de la sección de tartas clásicas vamos a hacer la tarta de las tartas de manzana, la tarta tatem, famosísima en Francia y en el mundo entero. O sea que nada, en cuanto me deis paso, yo entro que estoy ya caliente, va. Yo entro ya y remato. Ay, ama, este estará contento porque es de la Real y esta ¿Es de semana la para Real? la Real estamos a tope, a tope. A 2 días de la final estamos todos que no ha encendido el fuego y está hirviendo el agua, ¿sabes? O sea, increíble. Venga, Pero te voy a empezar a dar pero trucos. no vamos a hablar ni de fútbol, ni de política, Ah, no. ni de religión, ¿vale? Vamos a tener la fiesta en paz, Vale. vamos a estar todos tranquilos, ¿eh? Ya habláis bastante de fútbol todo el día y bien. Tienes en casa ahí ¡Fútbol! la música puesta, tienes la música puesta en casa. Buah, pero que es que el otro día llega un punto de la conversación que me dice, Gaby, me da igual que no me contestes, te voy a contar cosas, ¿vale? En la cocina. Y yo, bueno, pues ahora habla, ¿sabes? Pues sí, ¿eh? Sí. A mí me dicen que no me hablo. ¿Qué? ¿No que le yo no cuentas a hablo. tu mujer cosas de lo de la Real? Pero vais todos juntos. Claro, es que somos igual Ah, de bueno, enfermos. ya, pero es que entonces yo, como ya sabes tenemos que la misma no enfermedad. soy futbolera para nada, pues claro, el otro pobre, pues echa en falta. Echa en falta a alguien con quien hablar, por lo visto. De eso. Gaby, te voy a contar 2 cosas, ¿vale? Dos ¿Qué? cosas. Una, cómo se cuecen los langostinos. Normalmente echamos la sal al agua. Pues no. Hoy vamos a echar la sal al agua fría. ¿Por qué? Pues porque estuve viendo yo unos vídeos de Casa Bigote de Cádiz, que serán los que más langostino, ¿no? Cuecen y lo que hacen es echar la sal al agua con hielo, cuece el langostino en agua limpia y en el impacto A ver. en el agua fría con Sí.
en el agua de mar, quiere decir, en el agua de mar, el langostino coge solo la sal que necesita. O sea, Vale. es un salado perfecto. Eso es. Trucazo. Vale. Otro trucazo, pero además por el mismo precio, ¿eh? Sí. O sea, te quiero decir, o sea, por Qué cero. afortunada soy. Venga, tenemos todos los ingredientes en los que vamos a envolver el langostino cocido, pero es que a esta mahonesa podemos hacerla compuesta por nada también. Si nosotros cogemos el aceite de girasol urzante, que tiene una capacidad de freír buena, pero no da sabor, y freímos estas cabezas, y estas cabezas las apretamos luego, nos va a salir un jugo de langostino que se lo vamos a poder añadir a la mahonesa. Esto lo que tiene la propiedad es que yo cuando tenga todas las cabezas las puedo freír bien, me va a aguantar la temperatura, no me va a dar sabor y voy a conseguir el sabor de las cabezas. Eso es la capacidad del aceite de girasol. Y además que es muy rico en vitamina E, con lo cual a nivel nutricional también nos interesa mucho un buen aceite de fritura. Si nos interesa freír. Oso, ¿no? Pues nada, entonces lo que hemos dicho, vamos a coger las cabezas aquí, ¿vale? Y luego los cuerpos ahí, pero todos a la vez, ¿eh? Para que se nos hagan al punto. Y esto que se vaya tostando. Pues hemos hecho varios lobster rolls aquí en el programa y hemos viajado, uno de ellos que me acuerdo mucho es en Bilbao, a ver cómo hacían ese lobster roll. También lo hemos visto bastantes veces, lo del rollo de langosta. Y por lo visto, que siempre se asocia mucho con la zona de Maine, todo el mundo langosta en general y lobster roll en particular, pues no, es un poquito más al sur. En 1929 en Connecticut, en el restaurante Perry's en Milford, por lo visto lo que empezaron a hacer era preparar las langostas pues con mantequilla, y lo servían como lo vamos a hacer nosotros hoy, sobre pan de molde. Luego eso evolucionó a como se suele ver ahora el look habitual, que es en el pan de perrito caliente. Vale, este es un pan de molde de brioche, ¿eh? O sea, es de mantequilla. Vale, o sea, lo que nosotros vamos a hacer las tostas, marcarlas en mantequilla y además ponerle todo encima. Lo que pasa es que ahora yo creo que los panes de perritos que hacen para estos lobsters también son de mantequilla, ¿eh? No son de leche tipo... Abriochados. Abriochados, eso es. Sí, claro. Eso es. Hombre, tiene ahí toda la manduca, nunca mejor Eso dicho. es, eso es. Todo lo Bueno, bueno. vamos allá. También tenemos para añadir los cuerpos, le metemos, cambiarán de color y enseguida lo sacamos. Luego cuchillada y ya mezclar con todos los ingredientes. Y esto hay que coja calor. Vamos allá. Pues muy bien, vamos con la primera pregunta que tenemos en el programa de Stichu de las Artes. Aupa, quería comentarle a Gabriela si ha escuchado lo que ha dicho Matt Damon de que él ha adelgazado quitándose el gluten. Y esto, pues no sé yo desde cuándo, porque ahora va a resultar que los celíacos están más flacos. No sé qué opinas tú de todo esto. Y nada, deciros que os veo siempre que puedo porque me hacéis pasar muy buen rato. Musus, pero muchos además, ¿eh? Os llamo desde las Artes, soy Stichu. Cariñosa Stichu, ¿eh? Esticho. Bueno, pues... o sea, la respuesta cortita y al pie, ya siguiendo con la jerga futbolística, es que no. Dejar de tomar gluten no hace adelgazar por el hecho de no consumir gluten, o el gluten engorda más. El gluten es una proteína que encontramos en el trigo, la cebada y el centeno, que hay una población que tiene una enfermedad con base autoinmune, que es la celiaquía, que no pueden tomar nada de gluten y tienen que tener mucho cuidado con la contaminación cruzada. Existe también la sensibilidad no celíaca al gluten y estas personas es cuestión de salud importante que no consuman gluten. El resto de personas que deciden retirar el gluten porque aquí he visto yo de todo, para adelgazar, porque es mejor para la inflamación, porque tal, porque un montón de cosas, eso todavía no hay una relación causa-efecto, sobre todo porque no se puede saber si, claro, una dieta equilibrada, como recomiendan las guías nutricionales, es de por sí baja en gluten. Os he dicho que el gluten estaba en productos hechos con trigo, cebada y centeno. Entonces, una alimentación que está basada en vegetales frescos, en vegetales fibrosos, como pueden ser, por ejemplo, las legumbres, que también contiene cereales, pero en poquita medida, que abunda la fruta y los productos mínimamente procesados, no contiene mucho gluten de base. ¿Qué es lo que ocurre? Que en las dietas más tipo western, más industrializadas, y cada vez más en nuestro patrón dietético de nuestras casas, hay
más presencia de alimentos ultraprocesados, alimentos que contienen muchas harinas y por lo tanto hay un mayor consumo de gluten que el que tradicionalmente haríamos si nos basásemos en una alimentación como la que os decía antes. Entonces, no podemos decir que si Matt Damon ha adelgazado es porque se ha quitado el gluten o porque, por ejemplo, su patrón dietético, si se ha quitado el gluten, igual puede ser un patrón dietético tipo keto, ¿no? Igual ha dejado de comer pan, igual ha dejado de comer ultraprocesados, bollería, productos que sí que tenían gluten, que igual hace que tenga un déficit calórico mayor, imagínate, y entonces pierde peso. No sé si me seguís. O sea, el gluten, ponerlo o quitarlo de por sí, no hace engordar o adelgazar. En todo caso sería el patrón dietético de serlo. Yo me he quedado alucinada. Estos son polidietas, tío. Bueno, O sea, y luego siempre vete están a saber cambiando. lo que será verdad y Siempre lo que será están mentira. cambiando, ¿no? Pero Matt Damon sí que tiene... Está siempre machacando. Y Mark Wahlberg también tienen como un... Oye, he visto vídeos de ellos de la rutina de Mark Wahlberg, creo que eso, no sé si es Matt Damon o Mark Wahlberg, de que se levanta a las 4 de la mañana, el tipo hace, no sé, o sea, una rutina como mega espartana y estoica de tal. En ayunas. Es una locura. Sí, sí. Lo que pasa es que luego estos tíos también que están todos mazados, de repente les toca un papel que se tienen que hacer, que están gordos y cogen... El Christian Bale hizo una peli de gordo, el otro de delgado. Bueno, Tom Hanks declaró hace unos años que una de las razones que les habían dado sus médicos de la diabetes que sufría era precisamente haber tenido varios papeles concatenados de subir mucho peso y bajar mucho peso. En la época en la que rodó Náufrago. Sí. Pues Sí. yo lo que he flipado en los Oscar, y lo digo en serio, y no es por comentar los cuerpos ajenos, sino por la normalización que hay de la ultradelgadez habitual, es muchas actrices que están, o sea, que se les ven signos que te harían sospechar de desnutrición. O sea, una delgadez... Extrema. ¿La has visto a Demi Moore últimamente? A Emma Stone. A Demi Moore le veo en una serie, pero no sé de hace cuánto es. A mí, Lily Collins también, o sea... Pero movido a Ozempic, todo, ¿tú crees? Yo no estoy ahí con ellas. Yo Ya. lo que digo es que hay un avance claro, como dices tú, de pelapatatismo, de un adelgazamiento y por lo que sea, evidentemente no es una locura pensar que es por eso, pero me refiero que hasta qué punto o sea, lo está súper normalizado, o sea, lo estamos viendo por delante de nuestros ojos. El otro día salía Heidi Klum también, que dio unas declaraciones porque salía Heidi Klum, o sea, ubicas, ¿no? Hombre, sí, esas son de mi época. Pues salía con un poco, o sea, no tenía un vientre plano, o sea, no era plano metido para adentro, sino que tenía un vientre, no me atrevo a decir normal, porque de normal no tiene nada, esa mujer es despampanante, y dio unas declaraciones diciendo, oye, mira, es que he engordado un poquito porque con la menopausia se engorda un poquito y la grasa se va a otras zonas, con toda la razón del mundo, porque se te acumula más grasa en la tripa con la bajada de estrógenos. Aunque comas igual, le hagas lo mismo y todo igual. Y claro, la movida es que el otro día volvió a salir en otra alfombra roja y tú ves los comentarios de la gente y es en plan de se ha echado a perder, ha engordado, está gorda, no sé qué. Y yo digo, ¿pero está gorda? ¿O es que el resto de la humanidad está cadavérica? O sea, si esa mujer está gorda, que es, o sea, una bomba. O sea, lo que está es más, está buena de cortar. O sea... Eso iba a decir yo, pero no quería decirlo. Pues lo puedes decir. Ah. Pero me refiero a que mi crítica va más por el estándar de... Claro, si hemos normalizado ver, sobre todo en estos sistemas más Pero ¿tú opresores como el realmente crees cine, que la a esas televisión, les la importa tal... lo que digan? ¿A quién? ¿A ellas? A todas ellas, sí. Por supuesto. Sí. Pues es una pena. Pues yo creo que sí. No lo sé, no puedo hablar por ellas, pero... Es una Pero... No sé, vamos, es que la presión estética tiene que ser brutal en esas esferas. Bueno. Y y de verdad te digo que yo alucino, o sea, alucino. ¿Te acuerdas de los Osborne? Sí. Pues la hija, Ozzy. Ozzy Osbourne, pues la hija de Ozzy Osbourne, también, ¡buah! Y yo, me da mucha tristeza, me da mucha pena. Me da como mucho vértigo a dónde vamos a acabar. Pues sí. Porque claramente eso no tiene nada que ver con la salud. Nada que ver con la salud. Bueno, mira, Gaby. Mira lo que hemos conseguido. Quiero que toques esto. ¿Cómo está este langostino? Está como una piedra.
hemos conseguido que en ese contraste se nos contraiga y además muchas veces cuando compras langostinos te cuesta pelarlos. Pues esto es al revés. Como la sal está O sea, ahí... el truco es salar el agua con hielo. Eso es. Y es que ahora aprietas aquí, quitas esto y se pela súper fácil. Y quedan preciosos. Porque muchas veces compramos y cuando pelas se le rompe esto, ¿sí? Pero con este truco... os ¿Qué hondo. cosas ves tú en tu internet, eh? Jo, estás Sí. que aprendes un montón de cosas. Yo creo que no me entiende mi teléfono. Pero es que te he dicho Porque no sigo 50 una veces línea. que no le tienes que hablar. Que no, es porque no sigo una línea. ¿De qué? Una línea, no sigo, no siempre... O sea, veo cosas muy diferentes. No pasa nada, pero el algoritmo se lo sabe, ¿eh? Así. O sea, pasar de, Tú sabes que puedes ver en un vídeo de tacos tuyo... de pladur a... Sí, o sea, mi algoritmo sabe perfectamente en qué momento de mi vida estoy. ¿Qué es lo que me interesa? Pues la capacidad de retención. Cuando ve que sobre las temáticas me quedo mucho, pues me lo saca. Qué miedito todo eso y la IA, ¿eh? La IA, los vídeos que hace la IA en 3 segundos que te pone a bailar sevillanas, es una pasada. Es una pasada. Mira qué color tostadito están cogiendo esas cabezas. Eso es lo interesante. ¿Vale? Que ese aceite se nos esté dorando poco a poco y cogiendo todo ese sabor. Y aparte, lo que vamos a hacer es crunch, meterle... Lo vamos a aplastar. El ¿Vale? otro día leí una encuesta que habían hecho en Estados Unidos, creo que era, a ver cuántas personas habían tenido una relación con su chat GPT. Una relación, ¿eh? O Esto, sea, ¿tú esto crees es loco, ¿eh? que ya, o sea, que ya hay gente que no sale de casa y está hablando con ella, o sea... Pero a ver, te da información, no te da contestación. Tú no le has hablado en ese punto. O sea, ¿qué te crees? ¿Que le voy a decir a ver si me quiere? Yo a Siri le pregunto a ver si me quiere. Para ver qué me contestaba. ¿Y qué dice? Que no sé, no me acuerdo lo que me contestó. No te dice, soy una computadora. Pero tú puedes ¿no? tener una conversación con ChatGPT como si fuera un colega, 100%. Hay gente que lo utiliza de psicólogo. Yo es que todavía no tengo ese punto de confianza. Mira, yo te digo que... No tengo confianza ni para cuando le pido recetas o... Yo te digo que Sí. la sociedad se destruirá en el momento en el que la victoria sea que seamos... Que no mantengamos relaciones entre nosotros. O sea, que Que no nos hagamos falta. sí, que hablemos a través de un ordenador, que no nos veamos ni nos toquemos ni tal en persona, ¿sabes? No nos va a pillar eso. Bueno, y si no nos vamos al pueblo este de La Purga, que decías tú, ¿eh? Ahí se tocan y de todo. Ahí están... El 2 de mayo, ¿no? Te he dicho. El 2 de mayo hay El 2 de purga. mayo toca. Oye, pues el 3 de mayo creo que es domingo, pero el lunes ese nos tienes que contar, que te cuenten un poco cómo Pues ha ido. Igual voy, Pero tú no eres del pueblo. pero... ¿Vas a ir tú o tú y tu mujer? Pero a locutar. ¿Vas a ir tú o tú y tu mujer? No sé. ¿Y si te entra alguien, qué vas a hacer? Estás tardando en contestar. Si alguien te entra, tienes que contestar. No, no, no. Estoy casado. Fuera de aquí. No, me pero- interesa. ¿Qué es? ¿No? Estás tardando en contestar. Nos No, vamos a ir escucha, a Calcario escucha, Bar de te Vinos. digo Es que va a porque- acabar fatal, que le porque conozco. dicen que cuando cruzas el puente, estoy dando otra pista, cuando cruzas el puente de entrada al pueblo, Sí. es como que se te borra la mente. Hostia, ya sé qué pueblo es. No puedes decir. No puedes ¿Que decir. se te borra el que has dicho? Tú entras, pasas el río y de repente, ¡pum! No te Es- acuerdas de nada. Es un pueblo con mucha historia No tengo... de cosas ¿Dónde mágicas. íbamos? ¿Dónde De íbamos? cosas ¿Dónde? mágicas. No voy a decir. De mitología. No voy a decir. Ya sé qué pueblo es. Hostia. Pues conozco a dos del pueblo. Calcario, bar de vinos. ¿Eh? Venga. A ver, si no tenéis pueblo, pues os vais a un bar de vinos que ahí hacéis a remanac a tope. Nos vamos a ver cómo preparan su sándwich, bueno, que como decía Sergio, pues les define mucho, ¿no? Como concepto de negocio. Es el sándwich croque monsieur. Buenísimo. Kaixo, de nuevo, chicos. Soy Sergio y hoy vais a conocer Calcario, un proyecto que gira en torno del queso y del vino.
Pues este es nuestro mundo calcáreo. Aquí hemos generado pues una idea de personajes en torno a la viña, animales de viña, y que cada uno de nosotros tenemos un personaje. María, como no, María Manducateca con el ratón, con su queso. Yo sería la serpiente, Santi, que es el chico que está en sala, sería el zorro y Laura, nuestra cocinera, el pajarillo. Ahora solo falta que lo conozcamos desde dentro. El nombre de Calcario surgió un poquito pues, en conversaciones con María. Buscábamos nombres relacionados con el mundo del vino. Soy un poco friki del tema suelos, de origen, que al final Calcario es el origen. Es uno de los grandes suelos que hay en el viñedo, de las zonas más reconocidas como Champán, como Rioja Alavesa, como Jerez. Y pues decidimos que tenía fuerza y nos gustó para ello. Calcario es una idea de bar de vinos, bar à vins francés, bar de vinos más estilo europeo, donde contamos con más de 600 referencias, la mayoría de pequeño productor. Al final yo llevo muchos años en el mundillo del vino, tengo la suerte de conocer a muchos de ellos y apostamos por una filosofía clara de pequeño productor, cosas que nadie conoce y buscar un poquito dar ese punto diferencial. Nuestra propuesta gastronómica en Calcario va más allá de los quesos, que tenemos los quesitos de la Manducateca, obviamente. Luego tenemos platos que puede ser para compartir y picar algo, como puede ser nuestra ensalajilda. ¡Pero si es mi amiga Ainhoa! ¿Estaba ahí? No queríamos hacer ensaladilla, no queríamos hacer gildas, lo mezclamos y es una ensaladilla de forma con sabor a gilda. O a platos un poco más elaborados, como el chipiri y la butifarra, un plato mucho más complejo, donde fusionamos un poquito el chipirón con butifarra catalana, un bocado muy graso, muy rico, con un fondo de americana en la base. O sea, acaba de salir pues una de mis mejores amigas que vive en Barcelona, en Bilbao. Ahora os dejo con Laura, que nos va a preparar una de nuestras recetas más populares. Aquí es que en la vida te pueden pillar cuando menos te lo esperas. Te viene a bocados y tacatún chimpún, tacatún, chimpún. Estás ahí en Calcario con tu amante y te desmontan el garito en un momento. Muy buenas, yo soy Laura, la cocinera de Calcario. Bueno, pues ya habéis visto el dibujo que os ha enseñado Sergio. Yo aquí soy un poco el pajarillo y es un poco porque al final he estado volando pues, por muchos sitios. Conocí a Sergio cuando hice las prácticas de mi escuela de cocina en Rioja y el año pasado cuando me llamó pues estaba en Malta. Entonces, bueno, pues ahí un poco la idea de que pues no he parado y hoy vamos a preparar la receta de un croque monsieur. Este sándwich viene de los bares parisinos a principios de 1900, que bueno, se quiso hacer un poco, pues como el nombre indica, croque es crujiente y monsieur es como si fuese de señor. Entonces un sándwich un poco más señorito, por así decirlo. Y es un sándwich mixto, pero que lleva un poco de la bechamel para darle un poco de diferencia. Bueno, pues lo primero que hacemos para el sándwich es la bechamel, que en este caso fundimos la mantequilla, ¿vale? Cuando esté ya fundida, echamos la harina, dejamos que se tueste un poco. Y entonces ya, una vez que tengamos eso, ponemos un poco de leche aromatizada con pimienta y teniendo así un poquito 5 o 10 minutos en cocción, tendríamos nuestra bechamel lista. Vale, y lo que hacemos es lo montamos dentro de un pan payés. Pues ahora pasaríamos a los ingredientes principales, que en este caso nosotros usamos un lacón de pavo, que es un poquito más suave y le da un toquecito así ahumado. Lo que hacemos es lonchearlo en nuestra cortadora y lo montamos directamente en el sándwich. Y ahora iríamos con el queso, parte fundamental de este sándwich y que viene pues de nuestra querida María, de la Mandu, que ya la conocéis todos. Y al final, bueno, este sándwich también fue un poco idea suya, de meterlo en carta. En este caso tenemos un Comté, que es un queso suizo que nosotros rallamos y a la hora de gratinarlo, pues un poquito en la parte de arriba, porque así pues lo va a quedar mucho más rico. Os recomiendo pedir este sándwich con vuestra copita de vino, porque al final es un sándwich que es muy jugoso, está muy rico y bueno, no deja de ser un típico sándwich mixto, pero con mucha más clase. Hombre, para disfrutar del vino también maridarlo con algo de comer siempre viene bien, ¿no? Quedas un poco, sienta mejor el alcohol. Pues nada, Ander y Gabriela, ya habéis conocido Calcario, habéis conocido a todo el equipo y nada, os esperamos por aquí cuando queráis, el Luis Briñas 14, para que probéis todos estos platos ricos y vinos que habéis visto. Un saludo. Me gusta Calcario. Osondo. Venga, vamos a darle. Contaros, tengo aquí lo que son las cabezas crujientes con el aceite de girasol. Tengo aquí la plancha, que la voy a ir calentando para hacer las tostas, porque va en tosta. Antes los lobster roll no eran rolls, eran tostas de langosta. Y luego más adelante se hicieron los perritos, como
dicho antes. ¿Qué hago con esto? Con esto voy a hacer una especie de estameña. Esto suele tener 2 papeles. Bueno, pues este tiene 1, ¿no? No, tiene 2, mira. Venga, tú. Yo le voy Tienes dando a aquí. esto. Bueno, ahora te lo he dicho muy rápido, me parece. Sí, Ya, a mí tiene también dos. me ha parecido Sí, tiene que dos, tenía tiene dos, dos. Sí, tiene dos. Y ahora lo que hacemos es a esto. ¡shu! Le sacamos todo su jugo. Ahí. Lo que caiga, ¿eh? Chaval. Lo que caiga. Venga, mientras vas colando, vamos a contestar a una pregunta. Ayer le tuvimos y hoy también le tenemos. Que va a responder Ainhoa Arias de Seita. Ya estoy dando pistas con esto. Dice así. Aupa Bocados, os voy a contar algo muy curioso que pasa en casa de mis padres. Los cuchillos de sierra terminan siendo cuchillos de filo. ¿Por qué? Porque mi aita los afila y termina cargándose la sierra. He intentado explicarle que los estropea, pero es como hablar con una pared. Por eso os escribo. ¿Cómo se afilan los cuchillos de sierra? Es que ricasco. Ayora de Zumárraga. Ainhoa Seita, calienta que sales. Calienta que sales, contéstanos. Kaixo Ayora, pues imagino que te refieres a estos cuchillos de mesa, que son los cuchillos con los que comemos en casa. Pues a ver, tu aita no lo hace del todo mal, lo único que hay que puntualizar es que estos cuchillos tienen un lado serrado y el otro que es liso, que los afiles solo por el lado liso y después en un cinturón de cuero como los barberos, que asiente el filo para que se vayan quitando todas las virutas del afilado. Si de otro modo es el cuchillo de sierra, que también de los de pan, eso sí que os recomiendo llevarlos a un profesional para que lo afile diente por diente, que eso sí que se puede hacer. Igual algo yo un invento que saco el rol, ¿eh? A ver. Luego le meto aquí el corte, ¿no? ¿Qué? ¿Cómo lo ves? ¿Eh? ¿Más o menos o qué? Vamos a darle. Venga. No sé, yo aquí no tengo ni idea. Venga, Ander, vamos a jugar a el personaje misterioso. Sí. Ya sabéis que tenemos que adivinar el personaje que se esconde detrás de las pistas que voy a ir dando. Cada pista hace la cosa un poquito más fácil, obvia o, bueno, X, ¿vale? Entonces, el que lo sepa... chicha, tiene esa plancha. Ahí. El que lo Venga. sepa, lo escribe Sí. y contesta. Vale. Venga. Te dejo aquí, está apagado, ¿no? Podéis jugar desde casa. A ver quién es el primero que descubre el personaje misterioso. Primera pista. Fue un icono cultural del siglo XX. Vale. ¿Tiene que ver con gastronomía o no? Es el personaje misterioso. Vale. Tiene que ver con la gastronomía, con el con pan el en pan. concreto. Le encantaban los plátanos y las comidas hipercalóricas. No sé. Sí. Era cantante y actor que salió en más de 30 películas. Le gustaban los plátanos, las comidas hipercalóricas, fue un icono cultural del siglo XX, cantante y actor que hizo muchas pelis. O sea, no tengo ni media inspiración. Es muy fácil, Muy dice fácil, Nagore. dice Nagore. Conoció a su mujer cuando él tenía 24 y ella 14. 24 y ella 14. 24 y ella 14. Yo tengo uno, pero no sé si era actor. Pero si ha hecho 30 películas, es que no estoy yo muy puesta. 30 tampoco son muchas, ¿no? Dio nombre a su sándwich favorito. Yo esto lo sé. ¿Me has matado? ¿Para qué vas a escribir si te quedan pistas? No, escribir, solo. Y esto lo sé porque estoy teniendo un momento Slumdog Millionaire que flipas, ¿eh? Vestía trajes llamativos y a menudo brillantes. ¿Elton John tiene un sándwich? Pon lo que tú quieras. No, porque su mujer no ha tenido mujer. Mujer, yo creo que las mujeres le gustaban de amigas Vale, a Elton pero- John. Vale, otro.
Su movimiento de caderas escandalizó al mundo. Pues al que creo que yo también. Yo he acertado, creo. A ver. Elvis. ¿No? Vale. Tiene... Y lo hemos hecho. Dicen ahora, es súper fácil. Es súper fácil. Ya dicen ahora, hicimos aquí. Es que aquí hemos hecho 3000 recetas. Vamos a ver. Elvis Presley. Fíjate. Venga. Vamos a coger aquí y vamos a añadir... Fíjate ahí la mantequillaza cómo está entrando, ¿eh? ¿Vale? Aquí. Mahonesa. Venga. Worcester y un poquito de picante. Ah, No sí. sé yo que había hecho 30 películas Elvis Presley. Pues yo creo que no he visto ninguna, chico. Yo películas Sriracha. ninguna. Yo no, o sea, de hecho es que no sabía que había hecho películas. Pero bueno, habrá hecho de todo ese hombre. Está ahí en la isla esa, ¿no? Que dicen. Eternity. Con Marilyn. Marilyn, Mostaza. con Kurt Cobain. Estragón, ¿eh? Estragón. ¿Cómo era que todos morían a una edad? Hubo muchos Van artistas Morrison, famosos que no, o murieron sea, a los 27. Jim Morrison. Amy Winehouse. Ya en ese autobús no vamos ya. Hombre, Bueno. a los 27 a mí ya, por lo que sea, no... Pues no te viene bien. Bueno, yo tengo un problema de identidad de edad que alucinas, ¿eh? Y me he dado cuenta que yo no sé si es una cosa de mi generación o a vosotros también os pasa. Que tú ya no eres millennial, ¿no? Tú eres X. Tú no Yo- eres generación X, sí. Yo no tengo ni idea, o sea, ni cuál soy. Tú para ti, tú tienes la edad que tú tienes, la edad que tienes. ¿Tú qué edad tienes? Si yo te pregunto. 38. Tú tienes 38. El otro día fui O sea, a una... tú sales con gente, tú sales con mi cuadrilla, que tenemos 36, y te sientes de mi edad. Puedo. Mira, es más, el otro día fui a una tienda... Guille se ha reído. Yo no he sido la persona que se ha reído, ¿eh? No me importa. Mira, yo el otro día O fui sea, a una... tú te sientes de gente de mi edad, ese es el titular. Yo te voy a contar, el otro día fui a una tienda, había una chica así como tú, guapa, A ver, simpática, tal y no me hagas cual. la rosca. Esto igual se te está No, quemando. no, está... Está bien. Y fui súper simpático, porque ella fue súper simpática y tal y cual. Vale, Y hasta me- ahí todo normal. Todo normal. Y de repente me puso en mi sitio. Sí, y te dijo, Ahí tienes una 5XL. Y dije, ¿cómo me ve? ¿pero qué tiene que ver con Pues lo que la dices edad? tú que te sientes, yo de 38, y la O de sea, tú enfrente te me vio una sientes- 5XL. Y dije yo, joder. Hombre, igual se patinó bastante, ¿no? 5XL no eres. Tú No. eres 2XL. De hecho, me la puse y le dije, mira, XL. casi entra mi hijo. Ya. Muy duro, ¿eh? Bueno, y la tuviste que despedir. Yo, no, que no curraba conmigo, Es tú. una broma. No. No, a mí Pero me dije, pasa... ¿cómo a mí- me veo yo y cómo...? Pues- Espera, voy a acabar, que estoy... A mí me ha pasado bastantes veces Ujú. que no entiendo muy bien qué pinta tiene alguien de mi edad. O sea, no sé decirte que alguien es de mi edad. Y luego descubro que tienen mi edad. No lo llevo bien. ¿Has hecho cenas de clase? Esto es el jugo Buah, del el otro langostino, día le ¿eh? escribieron a mi marido que llevamos, o sea, que van a hacer la cena de los 20 años de acabar el colegio. Ajá. 20 años, ¿eh? Nosotros hicimos hace poco la de 35. Pero 20 años, o sea, no puede ser. Porque si yo tengo 28, que acabe el colegio con 8. No, pero puede ser. de la... No que acabaron, Venga. de la añada, ¿no? No, que es que sí acabaron hace 20 años el colegio. Pero no me has entendido el chiste. Ah, no, pues puede que no. Pues que yo siento que tengo 28 en vez de 36. Pero no es una cosa física, porque luego me miro al espejo y digo, buah, tengo más bien 45. Pero es como cerebrales, no sé explicarlo muy bien. Que tío, que no te quieres hacer mayor. O sea, No, te vuelvas no loca. tengo ningún problema con envejecer. Es más que no me representa la edad que tengo. ¿Entiendes? Pues como a los Terians, que no les representa la raza humana, que son periquitos, pues Eso yo... es un tema que me quema. Yo no me representa mi edad. Y es algo que me pasa y yo sé que hay muchas personas de mi generación millennial que también les pasa. Bueno, vamos allá. ¿Qué acá? O sea que cuando mis amigas tienen hijos es un poco como madre adolescente, me siento, ¿sabes? En plan, si somos súper jóvenes todavía para tener hijos. Y luego digo, ¿qué vas a ser joven, mi vida? Si ya tienes una buena edad. Si ya tu reserva ovárica está cayendo en picado, ya de aquí para abajo.
tienes que salir más con Gary, ¿eh? Estás saliendo con gente que no te aporta nada positivo. Eso, olvídate. Contigo, Coge el ¿no? Que teléfono. tú eres una persona No, conmigo tampoco. jovial. Conmigo no. Te he dicho con quién. Si tú quieres sentirte joven, guapa, Pero es que alta, si salgo con Gary igual luego es que no vuelvo a casa, ¿entiendes? Es que Ah, hay todo que, no hay se que puede. tener un poco un intermedio. todo no Yo se soy puede mujer querer. responsable. Gabriela. Si tú quieres fuego, fuego. Y ese tiene mechero. Pero yo sin quemarme, ¿entiendes? También. Que el mechero no se enciende solo. Bueno, ya te he perdido en esta analogía, así que... Vale. Qué buena pinta eso, ¿no? Pues sí. Además, he hecho un poco de viciamen y le he metido una nuez de mantequilla dentro, ¿eh? O sea, por si alguien tenía dudas. Y lo que he hecho, que no os he dicho, porque estaba Gaby hablando, cuando he cortado los langostinos, los he cortado bien, no los he machacado, ¿vale? He movido muy bien el cuchillo afilado, ¿vale? Para que no me pierdan el agua y me pierdan cuando mordamos. Ahí. Muy bien, pues ahora nos vamos a por otro bocado entre pan y pan, que es un sándwich de plátano caramelizado con fresas y yogur. Ahí va, Flipa, Gaby, voy. ¿eh? Venga. Chorreante, como nos gustan los rolls. Bueno, ahora hemos hecho el salado y ahora el dulce, ¿vale? Lo que vamos a hacer es, vamos a saltar el plátano, como otras veces hemos hecho la manzana. ¿Vale? Un poquito de mantequilla. Así. Añadiremos el plátano, lo salteamos y le vamos añadiendo el azúcar. Y luego lo que vamos a hacer es unas fresas con yogur. Una compota de plátano, un poquito, ¿no? No, pero no mucho, ¿eh? Que Un aguante, chas, que aguante. un rias, un poquito. Que aguante el tipo. Pues mira, yo os quiero recomendar, si de verdad, por ejemplo, para los críos o para vosotros, si os apetece, la tostada de toda la vida de pan. Nosotros compramos un pan integral así bueno, plátano tal cual, machacado encima. A mí siempre me ha gustado. Brutal. Y si tenéis, bueno, depende para la edad que tengan, pero yo a veces les pongo un hilito de crema de cacahuete. Buenísimo. Nosotros siempre el currusquito del pan lo dejábamos por si tomábamos plátano y hacíamos con el currusco así. Y luego el final del plátano era, o sea, el pan, Bueno. el currusco. Bueno, vamos a seguir hablando, bueno, podría ser un desayuno fantástico, desde luego. Vamos a seguir hablando de desayunos. Vamos a ver un trocito de un clip de Landman que critica el desayuno de los típicos cereales azucarados, hace una crítica sobre los cereales. Y lo quiero traer a las redes a juicio. ¿Será verdad o mentira lo que dice? Vamos a verlo. ¿No desayunas? Estar informados de las actualizaciones durante No suelo desayunar. Es la comida más importante del día. ¿Eso crees? Bueno, es lo que dicen. ¿Quién lo dice? No sé, los que dicen esas cosas. Te diré quiénes son. Kellogg's y General Mills y los que hacen esos horribles gofres redondos congelados, ellos lo dicen. Ego, creo. Ego, eso, que es propiedad de Kellogg's. Quienes dicen que el desayuno es la comida más importante del día son los hijos de puta que los fabrican. ¿Crees que nuestros antepasados desayunaban o que se sentaban alrededor de una fogata a comer gofres? No. Te lo aseguro. Y si desayunaban algo, serían tuétanos y un impala secado al fuego, pero seguro impala. que no comían copos de maíz. Bueno, a ver. Yo le veo. Es una realidad ficcionada, pero hay una parte de verdad en todo lo que dice, y es que realmente la comida no es, o sea, el desayuno no es la comida más importante del día. Evidentemente aquí hay una presión de la industria alimentaria, sobre todo de los que fabrican este tipo de productos, para que cuando tú metes en Google desayuno te aparecen una serie de imágenes que se repiten, o sea, la idea en el imaginario colectivo de lo que es el desayuno está bien establecida, y en cambio pones comida y no hay, o sea, es absurdo decir lentejas para comer, en cambio decimos cereales de desayuno. Entonces, eso es un gol de posicionar ciertos productos en una toma del día. Luego, hacer que esa comida, hablar de ella como la más importante del día y listo. Pero sabemos que por encima de si comes o no comes en el desayuno, lo importante es qué vas a comer en el desayuno. Es decir, que sea un alimento nutritivo, que no tenga azúcar añadido, etcétera, etcétera, ¿no? Así que casi sí diría que lo que explican en Landman es cierto. Está todo el día diciendo verdades en la serie. Como puños, ¿no? Buah. Pero luego, por ejemplo, ese hombre está hablando de eso con un piti en la mano. Sí, pero O sea, bueno, quiero decir que... hace un papelón el tío. ¿Eres fan de la increíble. serie? He empezado. Es de los mismos que Yellowstone. Ah, y cuando me hombre, quedé, claro, me quedé por el sin sombrero, Yellowstone, pues eso.
Bueno, antes de que empieces a rellenar, vamos a por otro postre, que es la tarta tatén. Ah, hombre, Sarobe. Saroba, sí. Saroba. ¿Sarobe? Saroba. Ahora te lo cuenta él. Tartas clásicas. Nos vamos con Íñigo. Kaixo pareja, aquí seguimos en Sarobe en Vera, preparaos para hacer esta tarta que realmente tengo muchas ganas porque va a salir una tarta con una técnica que vais a flipar. Pues la tarta que hoy vamos a hacer va a ser la tarta tatén. Y para eso lo que vamos a necesitar son manzanas. En este caso nosotros hemos optado por la Pink Lady porque le da una acidez que la vemos más apropiada, que nos gusta más que la Golden. Esto, un azúcar, una sable de almendra para hacer de base y un caramelo untuoso que le va a dar un toque espectacular. Lo que me gusta a mí, una sablé, o sea, ese tipo de galleta, de pasta, ¡buah, qué rico! Paso número 1. Cogeremos la manzana, la pondremos en la cortadora de hortalizas y sacaremos una tira larga. Y os preguntaréis, ¿por qué lo haces así? Pues como siempre, pues porque hemos visto en redes sociales y bueno, nos gustó un poco el rollo, luego visualmente cómo queda, lo podíamos hacer en gajos, lo podíamos hacer en trozos, pero bueno, a nosotros ya sabéis que en Sarobe, con estas manazas... Sarobe es de mi cuadrilla de las manazas. Sí, porque tenéis buenas manoplas. Nos gusta complicarnos la vida y sacar un producto de 10. Una vez tengamos nuestra tira larga de manzana, lo que haremos es echar azúcar en el molde, enrollaremos nuestra tira de manzana todo lo bien cerradita que podamos, lo meteremos, que cuanto menos espacios libres haya mejor, lo cortaremos al ras y le montaremos un poquito de azúcar por encima, el mismo azúcar que hemos usado abajo. ¿Para qué? Para que al final en la cocción en el horno todos esos jugos que suelta la manzana se nos mezclen con el azúcar y nos den el típico o característico sabor de la manzana tatén. Y diréis, ¿de dónde viene esta tarta? Pues cómo no, ¿de dónde va a venir? Pues de Francia. De Francia, de finales del siglo XIX, dos hermanas que regentaban el Hotel Tatén, pues queriendo hacer una tarta tradicional de manzana, metió la pata. Metió la pata y le salió esta pedazo de tarta. Entonces, claro, ¿cómo le llamaron? Pues tarta tatén. En el Hotel Tatén, pues la tarta tatén. Así de fácil. Una vez tengamos la manzana ya cocida, lo dejaremos enfriar y una vez bien frío, glasearemos con una glasa fina la manzana para que quede brillante y bien vistosa. O sea, son como los mismos ingredientes, pero puestos de otra manera, ¿no? Pero la galleta iba abajo. Sí. Y encima el azúcar. Mantequilla y encima el azúcar. Estaba tomando notas, Íñigo, mentalmente. Y cómo no, pues bueno, al final nosotros, un poco respetando la tradición, la hacemos parecido, pero no lo hacemos igual. En Francia, la original, pues cocían la manzana, ponían una capa de hojaldre encima, lo cocían todo junto mucho tiempo y luego la giraban. Nosotros al final hacemos la manzana por un lado, en vez de un hojaldre hacemos con una base de sablé y le incorporaremos por encima un pequeño toffee o un caramelo untuoso, que le decimos aquí. Y sobre esto ya pondríamos el disco glaseado y en este caso nosotros lo hemos acabado con una quenelle de vainilla y unos pétalos de pensamientos. Pues en panadería, pastelería, que tocamos muchas masas, muchas producciones, grandes, pequeñas, de todo, a mí lo que me gusta es hacer cositas pequeñas de estas, que necesitas cierto material, que te sales un poco de lo estándar, de lo que hace todo el mundo, y bueno, es darle una vuelta para sacar un producto top. Bueno, pareja, este es el resultado de nuestra tarta tatén. Sé que a alguna le va a extrañar que saquemos una cosita tan cuca así, con estas manos tan grandes, pero bueno, oye, ya sabéis que en Sarobe hacemos magia. Venga, agur. ¿Igual te lo ha tirado a ti? O sea, ¿tú crees que se refería a mí? ¿Igual dijiste algo de sus manos? ¿Yo? O sea, a mí me encantan las manos grandes. Ya, sí, además tú nunca dices nada. Suelo ser yo, siempre. ¿De las manos? No, de los pies. Lo que sea. No, no, ¿Qué no. dices? Algo habrás dicho, Gabriela. Yo no, vamos. Yo, lo dijiste tú, Ander. Es que mira, es que tiene la boca como el túnel del antiguo este chico, ¿eh?
Lo dijiste tú. Si te lo estoy diciendo tu amiga, ¿quién cree eso? Porque mi amiga se gusta de ti ahora, en esta ¿Qué va? temporada. No, ya esta semana no. ¿Por qué? ¿Que algo le habrás hecho? Te acaba de decir que no, que he sido yo. Es que has sido tú. Es que yo, vaya, me extraña muchísimo. Fíjate qué tema. Pues oye, para este menú entre pan y pan de jueves no ha estado nada mal. Una reinterpretación del lobster roll, pero con langostinos en este caso en brioche. Y esto es un sándwich de plátano caramelizado, fresa y yogur. Qué buen tema, ¿no? Sí, sí. Muy bueno, muy bueno. Volvemos mañana a la misma hora. Ahora os dejamos con el Telebris, que ricasco por estar ahí. Opa, las manazas, ¿eh? Ya, yo también tengo manazas para ser chica, ¿eh? Mira.